Bien, seguimos con más información aquí en La Voz de la Ciudad y justamente Alberto Fernández destacó el congelamiento de las tarifas en telefonía celular, en tarifas fijas también. Por supuesto que también destacó todo en cuanto a los precios de internet y televisión paga. Este congelamiento será hasta el 31 de agosto y lo considera como un servicio fundamental para el vínculo con los afectos y realizar el trabajo justamente de cada uno de nosotros cuando tenemos que trabajar en cuarentena, como también para los chicos que tienen que estudiar de manera remota. Para hablar de esta situación ya estamos en comunicación con Gonzalo Quilodrán, que es director de ENACOM. Buenas tardes, Gonzalo. Mi nombre es Belén Martínez. Junto a Pablo Vicente y Gabriel Pulente los saludamos. Hola, ¿cómo estás, Belén? Gabriel y Pablo, un gusto saludarlos y al enorme equipo que tienen en el piso trabajando. Muchas gracias por su tiempo, Gonzalo. Bueno, es una buena noticia que hasta el 31 entonces de agosto estén congeladas las tarifas porque ha habido aumentos en los últimos tiempos y la verdad es que todos necesitamos de este servicio, más allá del afecto y estar más cerca, ¿no? En lo cotidiano, que ya no podemos estar físicamente, necesitamos de estos servicios y hay muchos que por ahí con esos aumentos de precios no lo pueden seguir costeando, así que está bueno entonces ese congelamiento. Exactamente, es como usted plantea, Belén. La verdad que el anuncio que hizo el presidente de la Nación el pasado lunes por la tarde, lo que viene es a completar una batería de medidas que ya veníamos trabajando desde el Ente Nacional de Comunicaciones y que se dio inicio con algo que para nosotros fue fundamental, que fue el decreto 311 del 24 de marzo. En este DNU, el presidente de la Nación declara a el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil, al servicio de internet y a la televisión paga, esto es televisión por cable y satelital, como servicios esenciales. A partir de ahí se dio cobertura a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad para que sean beneficiarios del no corte de estos servicios, a pesar de no poder afrontar el pago. Esto es así y los sectores, los beneficiarios de asignación universal por hijo, de beneficiarios de asignación por embarazo, aquellos que cobran, perciben seguro de desempleo, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, cuyos ingresos no superan en 2 veces el salario mínimo vital y móvil, también los monotributistas de las categorías más bajas, monotributistas acogidos al régimen de monotributo social y monotributistas A y B, fueron todos los contemplados en ese primer decreto, al igual que los electrodependientes. Todo eso en cuanto a persona física. También había un esquema de personas jurídicas en donde las cooperativas y las empresas recuperadas, inscritas en el Instituto Nacional de Economía Social, en el INAES, estaban contemplados y acogidos a este beneficio de no corte. Bien. Después hubo una segunda etapa muy importante para nosotros, que fue la resolución 173 del Ministerio de Desarrollo Productivo, por la cual el Ente Nacional de Comunicaciones pudo ampliar el universo de beneficiarios, entendiendo la difícil situación socioeconómica, y ampliamos ya las capas medias la posibilidad de acogerse al servicio de no corte. Esto es, a los monotributistas de las categorías C y D y también a las asociaciones civiles como los clubes de barrio, las sociedades de fomento, los centros culturales, los centros de jubilados. Y en esta tercera etapa, lo que hicimos con el congelamiento plano de las tarifas hasta el 31 de agosto, las tarifas tal cual le llegan a usted, a mí, sí, a todos los oyentes y a los televidentes. ¿Qué pasa? Así como están las tarifas, van a estar congeladas los precios hasta el 31 de agosto. Bien. Eso por un lado. Por otra parte, como medida complementaria y a sabiendas que independientemente del congelamiento hay muchos ciudadanos y ciudadanas que vieron menoscabada su capacidad contributiva y desean bajarse del plan que hoy tienen, ya sea en telefonía móvil o en los servicios de internet, las empresas van a garantizar un plan inclusivo que les permita seguir conectadas con un servicio importante, básico pero importante, garantizando datos, garantizando megas de navegación, los principales servicios y uso que nosotros le damos a la telefonía móvil,
ese servicio usted se va a poder trasladar sin ningún tipo de inconveniente y esa tarifa de ese servicio inclusivo va a estar congelada hasta el 31 de octubre. O sea que son dos noticias o dos fechas que tenemos que tener en cuenta. Las tarifas o los precios tal cual como los tenemos hoy hasta el 31 de agosto y después los planes inclusivos que acordamos con las empresas que los mantengan hasta fines de octubre. Muy bien, Gonzalo, son noticias muy buenas para todos aquellos que están necesitando, sobre todo esto que hacía referencia también de los clubes sociales y la actividad que eso genera también en la población, en muchas sociedades que están necesitando luego de la pandemia volver, si no sería muy complicado para todos ellos volver a la actividad y volver a reconectarse con todo. También se podría llegar a hablar de una educación para el usuario, porque muchos desde sus casas tal vez pueden descargar una película, pueden ver en una calidad muy alta y eso hace también que se consuma demasiado el flujo de Internet. Sí, nosotros fuimos monitoreando el consumo de Internet de manera cotidiana y permanente, tanto con ARSAT, con los grandes prestadores de tráfico mayorista de Internet, y es lo que empezamos, fue noticia al principio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el aumento en el consumo de la red de Internet. Esto fue real, esto fue un aumento sostenido que se amesetó en torno al 30%, y también vale aclarar que es un aumento muy similar al que el resto de los países del mundo entero que están en cuarentena registró. Digo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en América Latina también, aquellos que se acogieron a un régimen como el nuestro, de aislamiento muy restrictivo al principio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, aparte de recomendar a usuarios y consumidores el uso responsable de la red de Internet, hicimos dos cosas más. Acordamos con los grandes generadores de contenidos para las redes, de contenidos audiovisuales, por ejemplo, los gigantes del streaming, lo voy a mencionar, a Netflix, por ejemplo, que baje el bitrate. El bitrate es un concepto muy técnico, pero es básicamente, para explicarlo fácil, es la tasa de bits, es la cantidad de audio y de video que se transmite por segundo. Esto nos permitió ahorrar un ancho de banda importante en el uso de streaming, y así también los otros gigantes de las redes sociales, ¿no? Google, Facebook, Instagram, que rápidamente redujeron la resolución tanto de imágenes como de videos en la subida y en el uso que hacemos cotidianamente de las redes. Eso fue muy, pero muy importante, sumado a la enorme conciencia social que se vio a la hora del uso. Por ejemplo, en WhatsApp no es lo mismo mandar un texto, mandar una imagen o mandar un video. La diferencia es mucha. Lo que vimos al inicio de la cuarentena, que afortunadamente eso se regularizó y se bajó considerablemente, es que había mucho video que encima era noticia falsa, simulaba ser noticia oficial y daba vueltas, y en época de pandemia, de zozobra, de encierro, de incertidumbre, flaco favor nos hacía como sociedad, pero tanto los medios como los usuarios particulares fueron muy, pero muy responsables en el uso, y eso permitió que eso, sumado a un acuerdo colaborativo que hicimos con empresas privadas de tráfico mayorista, sumar la capacidad instalada, es decir, a los más de 33.000 kilómetros de fibra que tiene ARSAT en el territorio argentino, sumar los más de 30.000 que tienen Telecom Personal, los miles que tiene Claro, los miles que tiene Movistar, los miles que tiene Datco, para, en caso de que alguna de las redes se vea con un congestionamiento importante, pueda mudar tráfico hacia la otra de manera colaborativa y desestresar, es un concepto técnico, desestresar al resto de la red sin que los usuarios ni siquiera nos demos cuenta por dónde viaja esa información. Perfecto. Eso fue muy importante y ese acuerdo, mire, lo pongo de relevancia. En Argentina lo hicimos antes que en grandes países de potencia mundial. La verdad que yo quiero destacar el trabajo conjunto que hicimos desde el sector público en todas las áreas, pero también la responsabilidad de muchas empresas. Y hay muchas empresas que quiero destacar, algunas, no todas aumentaron sus tarifas, otras sí, pero hicimos un punto cero y a partir del anuncio del presidente el trabajo es de manera conjunto y colectivo también con el sector privado. Muy bien.
Gonzalo, en una entrevista hace unos días, Claudio Ambrosini había dicho que el congelamiento de las tarifas no es una solución de fondo, pero ayuda bastante. ¿Cuál sería la solución de fondo entonces en este contexto? Bueno, a ver, nosotros tenemos una Argentina muy desigual. Nosotros tenemos una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, las principales capitales. Y cuando uno se empieza a adentrar en el interior profundo, se lo digo yo que soy de Salta, ya la inversión privada no es tan atractivo hacerla, porque no es tan atractivo el mercado. De todas formas hay un despliegue territorial que el sector privado está comprometido en hacer, que nosotros vamos a controlar y vamos a regular muy de cerca. Y sumado a eso hay infraestructura que desde el sector público nosotros vamos a hacer de manera constante, insisto, con la empresa de soluciones satelitales que es orgullo de la Argentina, ARSAT, y las miles de cooperativas, pymes y mini pymes que permiten que los argentinos estemos conectados en esa Argentina productiva, en esa Argentina de las economías regionales que necesitan conectarse y estar comunicados con los principales centros urbanos. La verdad que nosotros el otro día charlábamos con el presidente de la Nación y lo hizo público. Un hombre o una mujer que nace en un hogar humilde, en un hogar pobre, ya de por sí no tiene las mismas oportunidades que un mediocre que nace en un hogar rico. Sí. Nosotros no podemos ser cómplices de que haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Entonces, desde el ENACOM y como planteaba el presidente, tanto Alberto Fernández como el presidente de nuestro directorio, Claudio Ambrosini, estamos trabajando en que no haya esa odiosa desigualdad de oportunidades entre argentinos que viven en una gran ciudad y argentinos que viven en provincias más pequeñas o en pueblos del interior, ¿no? Claro, y que todo va relacionado también con otras políticas, como por ejemplo entregar más notebooks, más computadoras para los chicos que no contaban con esas herramientas, pero si se entregan esas computadoras porque tienen que hacer sus clases de manera remota, también tienen que tener esa conectividad, es esencial, todo va de la mano. Absolutamente, mire, no está en mi ánimo polemizar, pero escuchaba algunos legisladores nacionales de la oposición que decían que casi el 50% de los jóvenes estudiantes argentinos no contaban con un dispositivo digital. Qué distinto hubiera sido si se mantenía y si se robustecía y fortalecía un programa como el Conectar Igualdad durante los últimos 4 años. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. Sí. Para nosotros es muy importante trabajar y aunar esfuerzos desde todas las áreas del gobierno nacional y en concordancia también con provincias y municipios. Le adelanto que estamos trabajando con el Ministerio de Educación en el programa Juana Manso para dotar de estos dispositivos y también tuvimos reuniones muy importantes con el Ministerio de Economía de la Nación para diseñar un plan que sea no solo coordinado, sino complementario, entendiendo la vuelta a esta nueva normalidad, la importancia relativa y superlativa que tiene el teletrabajo, que tiene la teleeducación, que tiene la telemedicina, y en donde usted planteaba recién, no solo tenemos que los argentinos y las argentinas acceder a la infraestructura, a la capacidad instalada en materia comunicacional, a la red de fibra óptica, al enlazado de redes, sino también que cada una de las familias de los hogares más vulnerables tiene que poder acceder a un dispositivo digital, ya sea un teléfono móvil, ya sea una tablet, ya sea una netbook o una notebook, para poder navegar y acceder a esos beneficios. Así que lo que estamos ideando es un programa mucho más grande, que esperamos en breve poder hacer anuncios oficiales, que no me corresponde a mí, seguramente lo hará el presidente de la Nación. Perfecto, Gonzalo. Agradecemos su tiempo por estar con nosotros. Un placer hablar con usted. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de seguir comunicando y un abrazo enorme a su audiencia y a su equipo de trabajo y de producción que me estuvo contactando. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de todo el equipo de Unife. Gonzalo Quilodrán, director de ENACOM, estuvo hablando con nosotros sobre lo que es el congelamiento de tarifas en las telecomunicaciones.